El maestro le preguntó que qué es lo que deberían de hacer en consecuencia. Él le respondió que seguramente tenían que ir con alguien que conociera del tema, que era el joyero del pueblo. Lo autorizó a ir con él, pero le expuso como condicionante que regresara con su anillo. Una vez que fue con este joyero y que lo analizó con estas lupas especiales, le dijo que le daría por ese anillo 30 monedas de oro y que si se lo dejaba a consignación podrían ser posiblemente 35. Con esta información se encuentra con el maestro, le regresa el anillo y el maestro le dice con un tono muy claro y muy conciso: aprende de esta lección, no andes por la vida pretendiendo que todos sean expertos para que sepan tu valor. Yo creo que en esta sociedad médica no solo hay expertos, sino hay un sentimiento humanista, y en lo particular y en lo personal yo he vivido pues como paciente de varios de ustedes y familiares y amistades ese compromiso no solo a la ciencia, sino sobre todo al servicio. Y como se comentaba en la narrativa de Antonio Rosique, mi papá fue luchador profesional. Esta fotografía tiene 73 años. En Veracruz obtenía un campeonato mundial welter después de que le había ganado al Santo. Y dentro de toda esa historia, pues él tuvo esas vivencias de haber estado en la Arena Coliseo y en la Arena México, en el cartel inaugural de cada una de ellas, y vivió precisamente esas experiencias de cuando iniciaba la televisión, cuando se daba precisamente después estos programas del Santo, cuando en Televicentro había pocos aparatos receptores, y sobre todo en las vecindades de la Ciudad de México se cobraba 20, 25 centavos para que se pudiera acompañar la transmisión de la lucha o de algunos otros espectáculos que se estaban televisando. Y dentro de todo este aspecto, la primera reflexión que surge de haber conocido esa trayectoria cuando apenas tenía yo uso de razón es que, como bien se señala, la infancia es destino, pero también esta área de oportunidad, estas ventanas, estas puertas que se abren o se cierran con base a lo que se haga o se deja de hacer. Esta foto es emblemática. Mi papá tenía 52 años cuando yo nací. Yo tenía 3 años en esta fotografía, casi 4, disfrazado del Santo, que era su enemigo y su rival, pero que al fin y al cabo presentaba precisamente una imagen de este acompañamiento. Mi papá después fue instructor, aquí junto con mi hermano y uno de los luchadores que siempre fue acompañándole. Y esta era una etapa en donde yo vivía con una serie de circunstancias, sobre todo apegado a lo que era el ejemplo de mi papá en el tema del deporte. Él entrenaba todos los días se ubicaba en el gimnasio, y a pesar de que era un hombre ya maduro, bastante adulto, él seguía conservando esa capacidad de asombro de lo que representaba el deporte. Y en esta etapa yo estaba en la primaria y me surge un problema de salud. Me da hepatitis, me lo detectan tardíamente, y en ese entonces la idea de las familias era que alguien con hepatitis tenía que estar en descanso, en reposo, y que tenía que ser alimentado con dulces. Entonces, además de lo tardío de la detección de esta problemática que fue generada por un susto, se da el problema de que me vuelvo un niño con obesidad, un niño que sube de peso, que evidentemente de ser un niño delgado y medianamente alto en esa etapa de la vida, soy un niño que empieza a inasistir a la escuela por las mismas creencias que había en nuestras casas, y subo de peso. Y esto pues evidentemente a mí me afectó bastante, porque dentro de todo este proceso pues hay una serie de condicionantes en donde, en lugar de llamarte como te llamas, te dicen el niño gordito o el hijo de Bobby Bonares que está gordito. Entonces aquí hay una experiencia importante
que yo creo que es trascendente resumir, es que siempre hay imágenes que disparan algún tipo de conceptos de la propia imaginación o de las propias aspiraciones. Y a mí, al ver la televisión, sobre todo los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, fue un disparador trascendente. Ver ahí a Daniel Bautista, que ganó una medalla de oro en la caminata de los 20 kilómetros, ver a Juan Paredes, que ganaba una medalla de bronce en el boxeo, y sobre todo una figura icónica que seguramente ustedes han conocido a través de la historia del deporte, como es Nadia Comaneci. Ella fue la primera gimnasta a nivel internacional, mundial y olímpico, que tuvo un 10. En ese entonces, en estos Juegos Olímpicos, no había 4 dígitos en las calificaciones, porque nunca había habido una calificación de excelencia. Y entonces se preguntaban si había sacado 1. Evidentemente, el tablero electrónico, al no tener el 4.º dígito, pues estaba marcando 10. Y esta imagen para mí fue muy, muy importante, porque yo creo que si estamos condicionados o deberíamos de estar programados es a la trascendencia. Y el ver en los Juegos Olímpicos esta posibilidad, a mí me marcó de manera muy importante. Inicié en el Deportivo Galatao, que seguramente también muchos de ustedes conocen, está en La Lagunilla. Yo nací en la colonia Guerrero, está pues en lo que es Tepito y La Lagunilla, y en los años 70 fue el deportivo más moderno que había en Latinoamérica, porque era de carácter vertical, porque la alberca estaba en un 4.º piso, y este inmueble pues fue icónico de los principios de los 70 y fue sede de varios eventos de los Juegos Panamericanos de 1975. Entonces mis primos, que eran mucho más avesados que nosotros, nos dijeron que había un deportivo y que había lucha. Y yo me imaginé que era la lucha de mi papá, la que él hacía, la lucha profesional. Y pues era un deporte totalmente diferente. Aquí no había ring, no había capas, no había máscaras, pero sí un grupo de jóvenes que practicaban la lucha olímpica, que a través del tiempo y de la propia historia sabemos que es una de las disciplinas más antiguas de la humanidad y más antiguas de los Juegos Olímpicos antiguos y contemporáneos. En el año 776 a.C., cuando hubieron los primeros Juegos Olímpicos, pues evidentemente lo que se llevó a cabo fue la lucha y una carrera pedestre de 170 metros. Este es el departamento en la colonia Guerrero donde vivíamos 7 personas, solo falta en esta foto mi mamá porque estaba trabajando, somos 4 hijos, mi papá falleció hace 30 años, pero estaba mi abuelita que evidentemente también falleció y que era parte precisamente de esa historia. Entonces aquí ya hay un cambio muy importante. ¿Cuál fue mi motivador central cuando inicié la práctica del deporte y de la lucha? Es que bajé de peso. Entonces, de ser un niño gordito, pasé a ser un niño delgado y que no tenía muchas aptitudes para poder ser campeón, pero sí mucha disciplina. Mi hermano, por el contrario, él sí tenía las características de ser un buen luchador. Tiene solo 4 años más que yo, 3 y medio, pero sería mucho más grande para su edad. Así que creo que la estimulación más importante fue que bajé de peso y que encontré en mí una gran disciplina. Llegaba antes y me iba después de los entrenamientos. Y aquí en el Deportivo Galatao tuve suerte de encontrar algunos entrenadores. Hoy que estamos viviendo una etapa ante muchos pospandémica, muchos habló en términos del COVID-19 de la resiliencia. Y mucha gente no sabía qué significaba. Y por eso para mí es importante decirle cuando tengo un encuentro con jóvenes o con algún grupo del deporte o de la cultura física, que la resiliencia es esta capacidad de encontrar en nosotros mismos pues una serie de elementos para sobreponernos a las dificultades. Y esto, reitero, se manejó mucho en una época pandémica, pero es parte de lo que se vive en el deporte. En los deportes de contacto, y aquí hay 2 taekwondoins que hoy afortunadamente vuelvo a encontrar y que atienden precisamente a deportistas, que los deportes como el boxeo, la lucha, el judo, karate son de peso.
Entonces, uno de los principales rivales fundamentales es dar la categoría de peso que siempre se hace de manera artificial. Es decir, nadie puede competir en estas disciplinas en lo que pesa normalmente porque tendría una gran desventaja. Por eso, cuando vemos peleas de box profesionales, les dan 24 horas para recuperarse después del pesaje. Esto para que se rehidraten y que vuelvan a ser competitivos. Entonces, uno de los aspectos que se vive y que es muy complejo es tener esa disciplina para dar una categoría de peso artificial. Yo generalmente pesaba 58, 59 kilos, bajaba a 52 y en algunas ocasiones a 48, pero sin ningún elemento de acompañamiento médico, todo era total y absolutamente empírico. Tuve dentro de esta carrera pues la fortuna y la búsqueda de ser medallista centroamericano, panamericano. Esta fotografía para mí es muy valiosa. En 1980 quedo como campeón mundial juvenil y le gano a Vincenzo Maenza, uno de los italianos más reconocidos y que fue nombrado luchador del siglo pasado. Él ganó 3 medallas de oro en Juegos Olímpicos. Y vino algo que busqué durante 12 años entrenando, que es precisamente la participación en Juegos Olímpicos. Un 2 de agosto de 1984, con un foro pletórico de mexicanos, se dio una final muy cerrada, muy pareja, un toque de espalda por parte del japonés que no se marcó en el primer tiempo, con el que pude haber colgado la medalla de oro. Terminó por decisión de 9 puntos a 4 a favor de Nippon. Esta lucha se protestó, los árbitros no asumieron el error en lo que fue la contienda y tuve la fortuna, así lo veo, de recibir la medalla de plata como parte de lo que había sido un sueño de niño y que a los 19 años me podía yo asumir como una realidad. Creo que dentro de los momentos que más pueden acompañar la existencia de un deportista es precisamente la ceremonia de premiación. Fue una de las experiencias más gratas de toda esta trayectoria, que cuando eres mencionado dentro de la ceremonia, que eres el primer hispanoparlante en ganar una medalla en Juegos Olímpicos. Y tal cual lo retrata el video, un toque de espalda, no lo marcó el árbitro francés que estaba al centro. En todos los deportes de apreciación tradicionalmente hay favoritismos, hay protecciones. No obstante que era clarísimo que había yo ganado la medalla de oro, se da esta medalla de plata y sobre todo sorprendido porque cuando es la premiación los idiomas oficiales son el inglés y el francés en el movimiento olímpico, pero también en español dijeron que por primera ocasión un hispanoparlante y un latinoamericano ganaban una medalla olímpica en lucha grecorromana. Al siguiente día, pues en México tuve pues el honor de ser portada en varios medios, sobre todo los deportivos, que retrataron este tema, y yo representaba en ese entonces a la Secretaría de Marina. Posteriormente pues tuve esta vivencia con mi papá, ya vi yo recibir una condecoración de segunda clase, como consecuencia recibí la de primera clase y un ascenso a cabo dentro de la Secretaría de Marina. Y son de esas sensaciones que te acompañan siempre, porque mi papá tuvo pues el orgullo de asistir a donde estaba la Secretaría de Marina, que estaba en el centro histórico, en la calle de Revillagigedo, que ya no existe y que un año después desapareció como concepto de los sismos de 1985. Esta es una imagen en ese entonces que se da aquí en el departamento de la Colonia Guerrero, donde yo vivía, y que pues fue parte precisamente de todas esas medallas que se fueron ganando en una trayectoria
que por lo menos junto con mi hermano Roberto y mis hermanas que también hicieron judo, pues teníamos ahí en la pared este tipo de expresiones de lo que era nuestra vivencia del deporte. Pero aquí se dio un acontecimiento para mí muy difícil, porque estaba yo como medallista olímpico, preparándome ya para el siguiente ciclo olímpico, que era Seúl 88. Y un día voy regresando a su casa y veo policías y granaderos fuera de la misma. Y pues yo pensé que había pasado cualquier cosa, pero nada que tuviera que ver conmigo. Entonces llego y quiero pasar hacia mi casa y me dicen que no puedo pasar porque están haciendo un desalojo. Había habido un juicio de desahucio del que nosotros no estábamos enterados y con la fuerza pública estaban sacando mis cosas a la calle. Entonces, pues reitero, después de vivir estos honores, estas circunstancias, se da este acontecimiento que realmente nos tomó desprevenidos. Llegaron grupos de vecinos en la colonia Guerrero, sobre todo de los que eran en ese entonces el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que era un grupo de izquierda beligerante, y me ofreció detener el desalojo. Digo, no, nosotros ahorita ya tenemos 50 personas, tenemos palos, piedras, echaban esos cuetones que seguramente ustedes sabían, echaban 3 cohetes grandes para convocar a la gente para defender a quienes podían haber sido desalojados. Yo la verdad hablé con ellos, les pedí que no intervinieran, que esto no se diera, porque lo primero que pensé es de que iba a haber un enfrentamiento, que eso buscaban estos grupos con los granaderos, y aunque se detuviera mi desalojo, era algo que para mí no me resultaba conveniente. Salgo al siguiente día en los periódicos y pues ahí se marca que el medallista olímpico Daniel Aceves fue desalojado. Entonces todo esto es un gran aprendizaje para mí, para mi familia, porque a pesar de que parecía que había un éxito importante al ser medallista olímpico, al tener una serie de vivencias, y acababa de surgir un reportaje, y yo gané por ser medallista por parte de la delegación $500, fue el premio que me dieron y lo invertimos en una televisión. Yo nunca había tenido televisión a colores. Entonces mi orgullo fue regresar cuando estuvo la delegación, que tuvo 5 medallistas olímpicos, que fue Raúl González, que fue Ernesto Canto, Héctor López, Manuel Yoshimatsu y su servidor. Y supe que en cada uno de ellos hicieron una gran fiesta. En mi casa no hubo tal. Yo regresé con mi hermano, pusimos la televisión y para mí eso fue un acontecimiento que me hizo sentir muy orgulloso y muy bien, a diferencia de lo que yo vi que vivían mis compañeros. Entonces, al paso del tiempo, hoy en la casa de ustedes, tengo las medallas y las antorchas que he portado y para mí son un elemento en donde hay muchos mensajes implícitos. Por eso esta cultura del esfuerzo, en donde siempre hay una serie de fracasos, tiene que estar representada. Cada trofeo, cada medalla, muchos de los objetos que tengo ahí, representan muchos fracasos. Por eso siempre he dicho que sería importante que hubiera en la escuela una asignatura que dijera cómo administrar los fracasos, que a veces son hasta de carácter cotidiano. Los seres humanos tomamos alrededor de 2.300 decisiones todos los días. Sobre todo este estudio se ha hecho entre los 18 y los 65 años de edad, es un promedio. Hay personas que toman mucho más decisiones, seguramente ustedes son de las que tienen ese tipo de características, pero sobre todo yo creo que el ser resilientes y saber que tenemos una serie de fracasos constantes significan que estamos haciendo cosas, significa que estamos teniendo aspiraciones, que estamos queriendo tener logros. Y es por ello que dentro de la propia secuencia, al paso del tiempo me toca desfilar con la bandera olímpica y estar como en esta fotografía con el Saúl el Canelo Álvarez, estar con Jimena Navarrete, que fue Miss Universo, está Antonio Roldán, que fue campeón olímpico de México 68, está Julio César Chávez y Lorena Ochoa. Es decir,
El significado de esas propias dificultades y de poder atender y ser resiliente ante estos escenarios, pues me llevó y me ha llevado a tener 3 premios nacionales del deporte, y como en el tipo de género de hombre soy el único que tiene 3 premios nacionales. Pero sobre todo el tener, como lo vamos a decir en unos momentos, esta vocación por tener más proyectos que recuerdos. Yo lo he dicho con mis compañeras y compañeros medallistas olímpicos, que cuando uno se queda colgado de la propia nostalgia de lo que hiciste, empieza uno a envejecer sin distingo de la edad biológica. Y eso yo creo que es uno de los aspectos que creo que tendríamos que tener muy presentes. Y sobre todo el tema del autoconocimiento. Muchas veces sabemos mucho más de los demás que de nosotros mismos. El poder conocernos. Yo siempre he dicho que estos autos que debemos de tener no necesariamente tienen que tener motor o ruedas, sino que tiene que ser un autoconocimiento, una autoestima, una automotivación, una autorregulación. Y en ese sentido, les quiero platicar uno de los gustos que yo me he dado en la vida y de lo que también estoy orgulloso. Yo les decía que de niño pues yo quería ser como mi papá, quería ser luchador, y me acuerdo haberlo visto todavía en las arenas de la periferia, muchas de ellas ya no existen, como el Cortijo, en la Romero Rubio, lo vi luchar en la Arena México, etc., cuando yo tenía 4 o 5 años de edad. Y siempre me quedé con la expectativa y me decían, oye, ¿por qué no luchaste como tu papá? Pues la verdad, porque la lucha olímpica es un deporte normado y la lucha profesional es un deporte espectáculo. Pero ya en una edad adulta me di el gusto de ser luchador, entonces usé máscara, estuve luchando con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es quien tiene la Arena México, la Arena Coliseo, la Arena Jalisco. Y para mí yo siempre ejemplifico esto, porque al fin y al cabo el tener un autoconocimiento de cosas que uno quiere hacer, siempre y llanamente sean coherentes y congruentes y legales, pues yo creo que tendría uno que buscarlas. Y yo tuve esta propia vivencia. Siempre he dicho que el mundo es como un gran museo, donde nos paremos hay algo que ver. Hoy las nuevas generaciones están perdiendo esa capacidad de asombro por los temas digitales. Las personas en el metro, en el transporte, pues solo vamos viendo la pantalla de nuestro celular, de algún dispositivo, pero ya no estamos siendo capaces de observar lo que acontece, de leer a las personas, de ver las tristezas, las alegrías, las carencias. Y yo creo que ese es un aspecto importante en este contexto, y por eso yo, desde que fui medallista olímpico, estaba yo ya estudiando en la UNAM, sabía que tenía yo que separarme de ese concepto, y pues las cédulas profesionales hablan precisamente de que esa disciplina que aprendí en el deporte la he tratado de llevar a temas académicos, pero una pasión importante ha sido el servicio público. Y dentro de ese aspecto, tener la posibilidad hace algunos años de trabajar en el sector salud me hizo aprender y reconocer muchas cosas. Fui director general de Prospera Salud en el Seguro Popular, y sobre todo de poder incidir en temas que tienen que ver con el desarrollo infantil y la estimulación temprana, en ver aspectos que hemos platicado con el doctor José Luis Romero y la doctora Claudia sobre los suplementos alimenticios, el atender los primeros 1000 días de vida, los 270 del embarazo, los 730 de los primeros 2 años, etc. Temas que para ustedes son comunes y que conocen ampliamente y que han tenido pues la facultad y la vocación de desarrollar. Pero pues los seres humanos siempre queremos dejar huella de lo que hacemos. Las pinturas rupestres, las cuevas de hace miles de años, pues hablan de cómo queremos hacer una narrativa. En este contexto, pues a mí me ha tocado tener la fortuna de hacer 2 libros sobre el movimiento olímpico, sobre los medallistas mexicanos, sobre todo porque uno de los aspectos que trascienden es el desconocimiento de la historia olímpica a nivel global, pero sobre todo de nuestro país. Un movimiento olímpico que a nivel global tiene 130 años, que lo vamos a platicar en unos momentos, y que México solo tiene un centenario.
Aquí pues ustedes recordarán que hace unas escasas semanas murió Carlos Bremer, un amigo muy querido, el doctor Gabriel O'Shea, que siempre ha estado apoyando este tipo de episodios, y sobre todo tratando con el aprendizaje del servicio público, realizar con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con UNICEF, un trabajo, porque la única manera de interrumpir generacionalmente la pobreza es con salud, con educación, con alimentación y con todos los elementos que viven evidentemente de manera multidimensional la pobreza. Hoy pues todo esto se mide distinto, pero al fin y al cabo dentro de los propios aprendizajes como servidor público y como deportista está asociarnos. Por esto esta sociedad médica que ustedes representan y el presidente Bañuelos tiene que ver precisamente con la conjunción de esfuerzos, y nosotros hemos tratado precisamente de refrendar esta vocación, no solo de reunirnos entre iguales y provocar conceptos. Aquí por ejemplo estamos atendiendo a una delegación ucraniana que estuvo pues en Iztapalapa mientras conseguía sus visas para Estados Unidos por la guerra de Rusia contra Ucrania, y hemos podido asociarnos con la Federación Mexicana de Fútbol, el tener esta creación con la Embajada de los Estados Unidos en México de los Premios Nacionales del Deporte, porque este premio se entrega desde 1975, y ante esta existencia de muchos talentos de deporte adaptado, paralímpico, olímpico y profesional, pues no se había constituido una asociación, y sobre todo formulando banderas como la de la conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que es cada 6 de abril, y apenas son 10 años de que lo determinó las Naciones Unidas, con Special Olympics, que atiende a personas con discapacidad intelectual, con el tema de promover, pues sobre todo tradiciones mexicanas como el Día de Muertos, el seguir confeccionando tareas con los medallistas olímpicos mexicanos, el poder participar en la Fundación Alfredo Harper para el deporte, y también en mi deporte, la lucha. Hay una organización continental que promueve no solo los campeonatos panamericanos, sino la participación en el contexto internacional, reitero, de una de las disciplinas con mayor tradición. Hoy en día estoy fungiendo como vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, y para nosotros ha sido importante el poder admirar procesos como el de esta película.